y disertación de esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas, compañeras. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, agradecer al magistrado presidente su presencia, la invitación aquí a la Escuela Judicial, tanto a Jorge, a la maestra Alma, a la magistrada, al magistrado Ramiro, que están también por ahí, y veo también ahí varias caras conocidas, o por lo menos nombres conocidos de compañeras y compañeros con los que he tenido el gusto de encontrarme en Nayarit, concretamente en Tepic. Pues ahora en estos tiempos a distancia, pero pues con mucho gusto aquí estamos para charlar sobre el tema que los convocaron, que les comentaron. Yo tenía una intención, o tengo más bien, tengo la intención de platicar con ustedes sobre lo que es la función como tal de la tutela de derechos y el control judicial que se tiene particularmente en la etapa intermedia, pero no dejar a un lado que esta función como tal de el Poder Judicial, que para mí sigue siendo el más importante, no solamente en el sistema penal, sino en cualquier área de un Estado de Derecho, que para mí realmente el Poder Judicial es el que verdaderamente gobierna a nivel jurídico. Obviamente a nivel político son otros rollos, pero a nivel jurídico, quien toma las decisiones y quien decide las decisiones estatales y las decisiones de una sociedad es su Poder Judicial, no es otro, es el último que habla, el que decide y el que establece el cómo y hacia dónde vamos a trabajar. Entonces para mí sigue siendo la función más importante. Si escucharon a Jorge, yo estuve 7 años en Poder Judicial local, estuve concretamente de juez auxiliar de magistrado en la cuestión proyección, y luego ya he andado muy metido en las áreas del sistema penal desde el sistema tradicional ahora en el acusatorio, pero hay muchos temas que hemos estado observando. Digo, las ventajas de estar en la Fiscalía y además ser investigador en la universidad me ha permitido estar en varios lugares de la República, previamente como litigante, ahora como investigador, y también en otros países como tal. Entonces, el asunto ahí concretamente está en que a veces vemos muchos criterios dispares, lo cual no es inadecuado, es algo muy normal. El fin de semana estaba trabajando con unas personas de un posgrado y me decían, no, es que unos jueces tienen un criterio, otras juezas tienen otro, y así me lo voy llevando. Y pues sí, no va a ser como, no vamos a encontrar la panacea o la solución en un Código Nacional de Procedimientos Penales único para pensar igual. ¿De cuántos años tenemos trabajando con el Código de Comercio, con la Ley Federal del Trabajo y tantos criterios que hay encontrados, ¿no? Y para eso hay tribunales colegiados, y luego los jueces de distrito salen con criterios distintos, los colegiados también, y tenemos plenos de colegiados, y luego tenemos salas, y luego de las salas el pleno de la Corte, y así nos la vamos llevando, y es imposible. Lo que sí podemos es por lo menos trabajar todos con la misma idea de principios y ya de ahí aplicarlos, ¿no?, en ese tema. Y es algo de lo que quiero platicar con ustedes, no simplemente a nivel teórico, a nivel dogmático, sino a nivel aterrizaje concreto. ¿Qué está pasando con la tutela de derechos? ¿Qué pasa con la tutela de derechos por parte de las y los jueces en el Poder Judicial en México en general, y sobre todo en este sistema acusatorio para llegar a esta cuestión? Voy a compartir pantalla. Ahí tengo una presentación, espero, sí, imagino sí se está viendo, ¿eh? Para ponerla gracias, en pantalla completa. Aquí, bueno, la idea de hoy es primero un panorama rápidamente, porque sí me gustaría mucho escucharlos, las preguntas, comentarios que tengan ahí desde esta cuestión de lo que vamos a platicar, que no solamente se vuelva un monólogo. O sea, si quieren, ahorita yo lo hablo así, lo voy exponiendo obviamente, pero sí me gustaría que al final, al terminar de la charla, que la quiero hacer muy ágil, escucharlas, si tienen algo, escucharlos, si tienen alguna cuestión que sacar, aprovechen. Ahorita, si lo podemos resolver, bueno, y si no lo podemos resolver, nos lo llevamos de tarea, pero creo que es uno de los puntos importantes de aprendizaje aquí, es escuchar experiencias, conocer experiencias y aterrizarlas, no solamente leer el código o ver artículos o ver qué dice alguien más. Entonces, con toda la confianza, por favor, háganlo, pregunten las veces que sea necesario, las cuestiones que no les queden claro.
no vengo a imponer una idea también. Si no están de acuerdo con una idea, mejor, que bueno, sáquenla y la podemos platicar para todos construir algo. La primera parte, o la primera forma en la exposición sería, ¿qué es la tutela de derechos? ¿Qué es eso de la tutela de derechos? La tutela de derechos no es más que la función esencial de todos los poderes judiciales. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes le llamamos tutela de derechos, tutela de garantías. En Nuevo León le llaman cautela de garantías. Sé que en otros estados, me parece que en Nayarit, hablan de control judicial, etcétera. Viene siendo la misma dinámica. O sea, la tutela de derechos concretamente la vamos a enfocar en, y sobre todo para el particular tema que es derecho penal, pero les puede ayudar a cualquier área como tal, es concretamente el trabajo que genera la jurisdicción, que genera el Poder Judicial. No me voy a meter ahorita a distinguir entre derechos humanos fundamentales, garantías. Creo que todas y todos los que estamos aquí ya lo tenemos identificado. Ya sabemos que unos están fuera de la ley, otros están en la Constitución y otros son los mecanismos concretos para hacer efectivos los dos primeros. Entonces, una cosa es mi derecho a la libertad y otra cosa es que tenga garantía de libertad, y la garantía de libertad, por ejemplo, de movimiento, no se ejerce si no tengo calles, no se ejerce si no tengo seguridad pública. O sea, eso creo que lo entendemos. Lo que quiero llegar es que el Poder Judicial por sí mismo no solamente es un poder, o sea, que eso es muy importante, que es un poder, es una garantía por sí misma. O sea, nosotras, juezas, nosotros, jueces, magistradas, magistrados, somos una garantía para los ciudadanos. Ese es el valor de nuestro trabajo, que es uno de los más importantes que tenemos. Somos la garantía que ayuda al ciudadano a mantener sus derechos y hacerlos efectivos. O sea, el poder de la jurisdicción es el control difuso, ya sea constitucional, internacional, etcétera, de que se cumplan y se hagan efectivos todos los derechos de las y los que están en un determinado punto, en este caso México. Entonces, el Poder Judicial lo que trata es de impedir arbitrariedades, trata de impedir o que no existan conductas autoritarias de particulares o del Estado sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y es ahí donde tenemos lo que conocemos como garantía de acceso a la justicia. O sea, la garantía de acceder a la jurisdicción, pedir la protección o pedir la declaración concreta sobre un derecho, y en consecuencia esa obligación que tenemos nosotros como jurisdicción de reaccionar y responder ante esa solicitud. No que le demos la razón, pero sí reaccionar y escuchar la solicitud y resolver sobre la solicitud. Lo que están viendo ahí en la diapositiva, cuando dice PIDCP, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el CADH, la Convención Americana, DU, Declaración Universal, y DA, Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que son parte de los fundamentos de ese bloque de constitucionalidad que tenemos y que como tal lo absorbemos en lo que llamamos control difuso. Que recordarán, el control difuso implica que todas las juezas y jueces, obviamente magistradas, magistrados, todo el poder jurisdiccional tiene la obligación de, al resolver una situación concreta, voltear a ver su constitución, voltear a ver el derecho internacional y aplicarlo directamente. O sea, no esperar hasta que tribunales federales, por ejemplo, sean los únicos, sino que incluso los tribunales locales tienen la opción de hacerlo. De hecho, una definición o un concepto muy sencillo que para mí me gusta mucho de lo que es el control constitucional y el control convencionalidad es simplemente: cuando hago control constitucional aplico la Constitución, cuando hago control convencional aplico directamente los tratados. Así de sencillo, entendiendo que esto es siempre para favorecer los derechos. Bueno, bajo esa perspectiva o con esa perspectiva vamos a la tutela de derechos en materia penal. Hay un punto muy importante, sin dejar a un lado los principios que están ahí mencionados con 3 puntitos, que son la oralidad, la inmediación y la igualdad. Pero para mí la característica o esencia básica del cambio de paradigma procesal en el sistema acusatorio no es la oralidad. O más bien no es simplemente la oralidad, más bien dicho. No es simplemente que la oralidad, entendida la oralidad como que la prueba hable, no que las partes hablen. Eso siempre ha estado y hasta en el sistema tradicional. Por eso se les llama audiencias, porque es audición, escuchar a las partes. Sino de la oralidad como que la fuente le hable al juez, a la jueza o a la juez, que la inmediación es que directamente la jueza o la juez reciba esa información de la fuente, y sobre todo la igualdad de los involucrados, o darles las mismas herramientas, mismas ventajas, mismas restricciones, etcétera, para que concretamente cada quien proponga su
teoría del caso, en este caso su versión de los hechos, y bueno, quien mejor ejerza las técnicas de litigación logre el convencimiento del tribunal en esa aclaración o esclarecimiento de los hechos y las consecuencias como tal jurídicas. Pero uno de los puntos esenciales para mí es la presencia de los jueces durante todo el procedimiento. Entonces, eso es realmente lo que cambia el modelo anterior de este modelo. Un modelo en el cual el Poder Judicial está desde la etapa de investigación hasta la etapa de ejecución, incluso ya cuando se declara cumplida la sentencia. Es decir, siempre hay un control, y eso es a lo que quiero llegar. El control, o cuando escuchamos, por ejemplo, jueces de control, luego nos vamos con, pues, ¿qué dice la Constitución? Y exclusivamente la Constitución, como dice aquí, jueces de control para, bueno, ¿y cómo se aterrizó en las leyes orgánicas? ¿Y cómo se aterrizó en el Código Nacional? Entonces, luego nos quedamos con la idea de que el juez de control es el que trabaja en la audiencia preliminar al juicio, es decir, en las audiencias previas en etapa de investigación inicial, complementaria o etapa intermedia. Y que luego ya viene el juez o tribunal de juicio oral y el juez de ejecución. Les quiero dar una idea que se desprende concretamente del artículo 1 de la Constitución, obviamente del derecho internacional en materia de derechos humanos y de este principio de contradicción. El principio de contradicción no es solamente el hecho de que la defensa se pueda defender, sino que se trata de la posibilidad de debatir y controvertir cuando se me quiera afectar un derecho. En un Estado constitucional de derecho, prácticamente la única autoridad que pudiera afectar o validar la afectación de un derecho humano o un derecho fundamental es el Poder Judicial. O sea, no hay otro. O sea, para eso está lo que les decía, existe como tutela en contra de conductas autoritarias hacia los ciudadanos. Es lo básico. Incluso también por ahí tenemos las reglas de Mallorca, que sí es un conjunto de principios como tal del soft law, pero les comento que de las reglas de Mallorca se creó un código procesal penal modelo para Iberoamérica en 1989 y la mayoría de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales está copiado de ese código. Ya no es un trabajo nuevo, original, es una copia del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Entonces trae la base de esos principios. Y estos principios, esta idea de contradicción implica que si una persona quiere ser afectada en sus derechos, debe haber una autorización previa en audiencia contradictoria, donde se le escuche, donde se proponga el que pretende que se afecte, donde se escuche a quien se quiere afectar, y entonces una vez escuchando y proponiendo la información, la jueza o el juez resuelva si es válido o no afectar el derecho. Esa es una regla general, y como regla excepcional sería, hay casos que por urgencia, por cautela, constitucionalmente e incluso internacionalmente autorizados, se permite afectar el derecho de inmediato sin necesidad de la contradicción previa, es decir, sin necesidad de escuchar previamente a la persona que se le va a afectar sus derechos, por la cuestión natural de la urgencia. Pero posteriormente se obliga a que exista una posibilidad de que esa persona sea escuchada y entonces se valide o no esa afectación. El ejemplo más claro de esto es el control de detención en materia penal. O sea, la Constitución me permite privar de la libertad a una persona al momento del hecho o inmediatamente después, sin necesidad de pedir la autorización previa a un juez, ni siquiera escuchar a la otra parte. Lo detengo. ¿Por qué? Porque la urgencia, la posibilidad del riesgo de que la persona se vaya o afecte más a la víctima todavía, etcétera, etcétera, me permite detener. Pero si yo presento a esta persona privada de su libertad ante el juez, surge esta excepción. ¿Cuál? Necesitamos una audiencia de tutela de derecho, que le llamamos control de detención. Y esa audiencia de control de detención no es exclusivamente para que el MP explique cómo fue la detención, es para escuchar al imputado y a su defensa y se puedan defender, o sea, puedan controvertir y puedan indicarle al juez si fue válida o no fue válida esa información, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay algunos defensores que todavía me dicen, oye, en esta audiencia se puede llevar dato de prueba, en esta audiencia puedo hablar. Pues claro es que sí, si no, no tendría razón de ser. O sea, una audiencia para que el juez ratifique, pues ¿para qué perdemos una audiencia en eso? Que lo haga, la podemos hacer como en el sistema tradicional, llegan todos los datos, ratifiquen la radicación y seguimos. No, la idea es, si va a haber audiencia, escuchar a las partes y que las partes propongan. Y por ejemplo, si el fiscal lleva el control de detención y dice que la persona fue detenida en la calle cuando estaba cometiendo un hecho, pero yo defensa
tengo una grabación de la cámara de la casa del imputado donde se ve claramente que él estaba en el sillón de su casa viendo la tele, se metió la policía sin orden judicial y lo sacó y se lo llevó al MP, pues obviamente que eso se lo puedo llevar al juez. ¿Por qué? Porque su función es tutelar, y a eso es a lo que voy. La función de control de los jueces no es un control de la investigación. La función del control de los jueces es un control constitucional y un control de convencionalidad. O sea, lo que vamos a hacer, juezas y jueces, es controlar que los derechos humanos y fundamentales de las personas se estén respetando y se sigan las garantías adecuadas para su protección. En consecuencia, todas y todos los jueces en materia penal, en la etapa que estén, son jueces y jueces de control, no en el entendido de control de investigación, en el entendido de control de derechos, de tutela o protección de derechos o garantías. Esto es importante porque, por eso, si ustedes lo recuerdan, los que están más metidos en la cuestión penal, los que no, pues ahorita lo comentamos, si ustedes analizan su Código Nacional de Procedimientos Penales de la mano con el artículo 1 de la Constitución, hay una disposición, concretamente en las nulidades, si mal no recuerdo, que establece que se puede hacer valer una nulidad contra toda actividad, prueba, etcétera, que haya sido realizada u obtenida con violación a derechos humanos o derechos fundamentales en cualquier etapa del proceso. ¿Qué significa? Los jueces tienen el control de eso en cualquier etapa del procedimiento. Las juezas y los jueces pueden en cualquier momento meterse a analizar una violación a un derecho humano o un derecho fundamental. Claro, no a meterse en una resolución que un juez ya dijo que es válida en la protección del derecho y lo protejo, pero claro que me puedo meter si un juez previo indicó una restricción o permitió una afectación, y si posteriormente se me hace valer eso como jueza o juez por una violación a un derecho humano que deba ser declarada nula, claro que me puedo meter. Justo esa es mi función como juez de control, jueza de control, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, relacionado con el 15 y el 133 de la propia norma constitucional, si lo quieren ver muy positivistas a nivel Constitución, y yéndose mucho más allá con lo que son los derechos humanos establecidos en derecho internacional sobre derechos humanos. Vamos entonces aterrizando con este preámbulo, que era la idea de introducir qué es la tutela de derechos, qué es el control judicial en este aspecto. Ahora sí aterrizar lo que viene siendo la tutela, pero en la fase intermedia. ¿Por qué me interesó plantearlo en la fase intermedia? Les voy a ser sincero, porque creo que la etapa de investigación, aunque nunca vamos a dejar de aprender, obviamente, la etapa de investigación es lo que más se trata en materia de tutela, en materia de derechos, como tal. La fase de juicio ni se diga, o sea, técnicas de litigación e investigación para desahogar prueba, técnicas para evidenciar contradicción, alegato de apertura, y mucho hay en ese aspecto, sobre todo porque es una etapa muy importante donde es más técnico el asunto que en otras previas etapas. Pero luego la etapa intermedia se queda o se deja como una etapa sumamente formal, como de mero trámite. Y es algo que yo he visto en México, y no solamente en México, también en otros países, como que es una dinámica como, pues nomás me sirve para pasar de un lado a otro, y pues bueno, cuando se acabó, a ver, vamos a ver qué analizamos sobre los medios de prueba ofrecidos y punto. Dejamos toda la carga para el Tribunal de Juicio Oral. La etapa intermedia creo que es la que nos ayudaría realmente a fortalecer como tal el modelo acusatorio, porque es la etapa donde se va a revisar si efectivamente la investigación se realizó respetando derechos humanos y derechos fundamentales de las personas, o como última opción, no como última opción, como la opción más importante de este modelo procesal. Y no solamente eso, nos va a ayudar a saber si efectivamente voy a seguir generando actos de molestia en contra de las personas y las voy a mandar a un juicio como tal. Esta etapa lo que hace es depurar el caso para que prácticamente el Tribunal de Juicio Oral no se detenga en analizar más que los hechos y el contenido de la prueba y declarar el juicio. Miren, se los pongo como ejemplo. Si yo tengo una audiencia inicial de más de 12 horas, vamos muy mal, muy mal.
porque una audiencia inicial tiene que ser algo que no pase de una hora, por complejo que sea el asunto, si comprendemos que solamente es referencia de ciertos datos de información. Pero si vamos más allá es porque no estamos controlando nuestra audiencia, no estamos controlando nuestros debates. Si el juicio oral pasa lo mismo, si me dura semanas, me dura más de tantas horas y semanas, es porque posiblemente la intermedia no funcionó. Porque posiblemente no se hizo el trabajo de depuración, de tutela y de protección que debe darse desde la intermedia, y que se sigue permitiendo a varias partes, sea fiscal, sea víctima, sea imputado con su asesor y defensor, demasiadas cosas que no se deberían de permitir, y que justo para eso está esta etapa. O sea, para controlar la cuestión técnica de cada uno de los involucrados y evitar que la mayoría de los asuntos que no tienen, vamos a decir, futuro, lleguen a juicio, y los que sí lleguen a juicio, lleguen directamente a la carnita, lleguen directamente al hecho, y no meterse y no trabajar algo más. Es decir, no tendría por qué estarme peleando en juicio si las actividades de investigación fueron ilegales. Eso se tiene que ver desde aquí. Y si de plano desde aquí todo es ilegal, pues no tenemos por qué pasar a juicio. O sea, tenemos que tomar una decisión aquí y sobreseer el asunto y dejarle muy claro a las partes que esa es nuestra función, tutelar derechos, y que no vamos a tolerar que en uno de nuestros tribunales, en este caso con nuestras juezas y jueces compañeros de juicio oral, se presente evidencia ilegal. O sea, eso es algo muy importante de esta etapa intermedia. Entonces, ¿qué es lo que tutelo en general en esta etapa intermedia? Bueno, incidencias previas, incidencias sobre todo para evitar que el proceso se retrase más, o incluso que se tenga que resolver en juicio algo que previamente se pudo resolver de aquí y acabar desde ahí el proceso. Depurar y establecer los hechos. Es muy importante este tema porque es como en materia civil y mercantil, cuando la jueza o el juez fija la litis para que no se mueva la litis y trabajemos con esa litis desde el alegato de apertura hasta el alegato de cierre como tal, y no andemos moviendo y manipulando y poniendo en peligro el debido proceso de la víctima, del fiscal o de la defensa. Esto también es muy importante en ese tema. Y obviamente uno de los esenciales es vigilar la calidad de la prueba que voy a permitir vaya a mi juicio, que es lo del ofrecimiento y admisión de medio de prueba. Aquí, de acuerdo al Código Nacional, no va a ser el tema, y no porque ya haya una contradicción de tesis sobre eso, sino porque no quiero retrasar el caso, pero la posibilidad de resolver anticipadamente el proceso, salidas alternas. Como lo saben, de acuerdo al Código Nacional, de acuerdo al Código, no a la Constitución ni al derecho internacional, de acuerdo al Código Nacional, el último momento para salidas alternas o procedimiento abreviado es hasta antes de que se dicte la autoapertura a juicio, lo que pues violenta completamente el principio de efectividad y revictimiza a las víctimas, y las víctimas tienen derecho a ir a juicio, no tienen obligación. O sea, si todos pueden resolver vía acuerdo, vía suspensión, vía abreviado el conflicto, no puedo forzar a la víctima, fíjense que no estoy hablando del imputado, dije a la víctima, a ir a juicio a ver si gana o pierde cuando ya tiene seguro una reparación del daño. El problema es que ya la Corte determinó una contradicción de tesis que, como el Código dice que no, pues no. O sea, dejó ahí a un lado los principios. Por eso no me quiero meter tanto a eso, por esa cuestión de la contradicción. Vamos entonces ahora, ya teniendo este panorama, a ver concretamente qué es lo que se tutela en etapa intermedia, qué es lo que se protege en materia de derechos en esta etapa intermedia. Primer punto, la cuestión está en que en la etapa escrita hay una dinámica, en la etapa oral, en la audiencia, hay otra dinámica de protección. Aquí más bien quiero exponerles lo que ustedes como juezas, jueces, magistradas, magistrados protegen, no tanto lo que tienen aquí a hacer cada parte, que seguramente ya lo conocen. Por ejemplo, ustedes que tutelan al principio de la etapa intermedia, bueno, que exista una acusación. No podemos continuar con el proceso si no se concretiza el ejercicio de la acción penal en la acusación del fiscal o el acusador particular, según sea el caso. Entonces, pues se tutela la existencia de la acusación, que exista una acusación y que esa acusación se haya formulado en tiempo, en un tiempo específico que el Código Nacional establece de 15 días. Si no tengo esa acusación, me quedan dos opciones. Una, aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y darle vista por 15 días más al fiscal general para ver si formula la acusación o no. O dos,
ser un juez o una jueza de control constitucional y decir, espérate, como que eso me genera igualdad entre partes, ¿por qué te voy a dar una oportunidad mayor a ti, fiscal, si a la defensa y al asesor victimal no le doy esa oportunidad? O sea, chequen esa parte, pero por lo menos tutelar que se haya promovido en tiempo, se haya ejercitado la acción, más bien concretizado la acción en tiempo. Segundo, de la mano con esto, la otra cuestión que se tutela es el descubrimiento probatorio. Que el descubrimiento probatorio no es más que darle toda la evidencia, toda la información, tanto a la víctima y a su asesor victimal, como al imputado y a su defensor. ¿Para qué? Para que se preparen y puedan contestar, puedan responder esa acusación, la víctima ya sea convirtiéndose en coadyuvante de acusación y ofreciendo medios probatorios, o la defensa también promoviendo medios probatorios o algunas incidencias, y sobre todo preparando sus excepciones y defensas. Ese descubrimiento probatorio con el fiscal se hace en forma constante, o sea, durante toda la investigación, sobre todo complementaria, después de la vinculación. Ese es el fin de la vinculación, es darle publicidad de la información a las partes. Entonces se va haciendo constante, pero sobre todo cuando formula la acusación, tiene que hacer ese descubrimiento a las partes. En ese momento, no es un día antes de la audiencia intermedia, ni tampoco es llegar a la audiencia intermedia y decir la defensa, fíjese que no me trasladó, no me dio copia de la carpeta, o no me dio copia de estas actuaciones, o apenas me las está dando, y decirle al fiscal, pues no hay problema, haga el descubrimiento, pero le llamo la atención por no haberlo hecho. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues suspendemos la audiencia y nos vemos en 10 días para volverla a llevar a cabo. Al cabo ya le dieron el descubrimiento. El problema es que ya pasamos la etapa donde el asesor jurídico y la defensa contestan y esa información no la tenían para contestar. Y ya desde ahí estamos generando nulidad en nuestros procesos. Y cuando un fiscal no descubre la información, está incumpliendo con su deber de objetividad, está actuando de mala fe, y eso me puede provocar una exclusión de medios probatorios. O sea, no solamente es el hecho de, bueno, ahorita subsano, es el hecho de no estás cumpliendo con el debido proceso y estás violentando la garantía de contradicción y defensa tanto de la víctima como del imputado, que no se pueden preparar para la audiencia. Pues es muy importante vigilar que se haya hecho adecuadamente este descubrimiento. Claro, también ahí los defensores y los asesores de víctimas nos tienen que ayudar. O sea, no se pueden esperar los defensores de víctimas y los asesores hasta la audiencia intermedia para decirnos, no nos descubrieron la carpeta, ¿qué hiciste durante todo ese mes? Para eso estoy yo como juez o juez, me tienes que venir a decir que no te han descubierto la carpeta, entonces me meto antes de que se venza tu tiempo para que puedas contestar a tiempo, porque de lo contrario incluso hasta podría estar validando esa afectación, no lo estás combatiendo al momento que lo conoces ni en las actuaciones subsecuentes. Por eso también necesitamos una ayuda de esa parte y es lo que vigilamos como tal. El ofrecimiento de medios de prueba en forma correcta y en tiempo, también lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poco más adelante, pero por lo menos en la acusación tienen que ir en la acusación, tiene que estar el ofrecimiento ahí, vamos a ver eso de forma correcta que implica, y no puedo admitir un medio de prueba fuera del tiempo de cuando se presentó el escrito de acusación, claro, siempre y cuando no sea una prueba superveniente o una prueba nueva, que también es otro tema distinto, que en esos por lógica se entiende que ninguna de las partes lo tenían al momento de formular su acusación o contestar. Pero también vigilamos el descubrimiento probatorio de la víctima, de la autoridad jurídica y del imputado y su defensor. O sea, no solamente es una exigencia para el fiscal, también asesores jurídicos, también a defensa y obviamente a sus representados tienen un tiempo para ofrecer medios de prueba en forma correcta y para hacer descubrimiento de la información a las demás partes. Obviamente es algo que también se valora y se analiza por el tribunal, en el caso de los debates, en la audiencia intermedia, pero esto ocurre desde la etapa, de la audiencia como tal, pero esto ocurre desde la etapa escrita como tal. Ahora, en la etapa oral, creo que es uno de los puntos más importantes de esta etapa, donde valoro o veo todo esto. Luego no todas ni todos, obviamente, pero se ha trabajado, o se está trabajando en algunos puntos la audiencia intermedia como, bueno, ya rindieron por escrito la acusación, la respuesta, pues entonces pues ya prácticamente llego con mi auto de apertura semi-redactado, pues a ver qué se dice en la audiencia, veo qué adecuo o qué no, y se acabó. Es decir, hasta llego contaminado cuando todavía ni siquiera escucho a las partes.
y se nos va como luego estos puntos, porque les digo, se ve como muy monótona de repente algunas, no digo por todos, pero por algunos las audiencias de este tipo, pero aquí es donde entra el trabajo de control más importante de las y los jueces para, como les decía, evitar que procesos con prueba no adecuada, con pruebas de baja calidad por ser ilegal o ilícita, con hechos de baja calidad de acusación o bajo sostenimiento como tal, puedan llegar en su momento a juicio y que entonces nos quite el tiempo también. ¿Cómo que nos quite el tiempo? Nos quite el tiempo como órgano jurisdiccional, porque si bien lo menos debe llevar a juicio, pero si permito que lo que no debe llegar a juicio llegue a juicio, estoy haciendo una bola de nieve que se me va a regresar, porque yo posiblemente juez de control de investigación, al mismo tiempo esté en baraja de jueces de que sea juez de control de complementaria, juez de intermedia y luego me toque otros juicios, entonces me empiezo a llenar de trabajo y no lo saco, ¿no? Entonces es muy complicado sacarlo y por esto mismo, esto que les comento se los he dicho a fiscales, o sea, lo que tenemos que hacer es resolver antes para no acumularme a mí mismo la bola de nieve que luego se la voy acumulando a la defensa y se la acumulo a los jueces. Entonces, por eso es muy importante esta etapa. Por ejemplo, ¿qué controlo? Bueno, controlo que en la audiencia estén debidamente representados los intereses de la víctima y del imputado. Esto como, ya lo saben, si una abogado de la víctima o del imputado no conocen la dinámica del sistema acusatorio, es evidente que no dominan el proceso, es evidente que no conocen los principios, pues lo puedo separar. O sea, con mucho cuidado, pero lo puedo separar. Esto, obviamente, no les puedo dar yo un parámetro, ni podemos tener un parámetro ¿cuándo puedo detectar que un abogado no sabe el sistema acusatorio? No, lo tenemos que ver en cada audiencia. O sea, si por ejemplo estamos en una audiencia inicial y cada que le doy la palabra al abogado del control de detención, lo que me dice es solicita la libertad bajo fianza de su defendido y no lo saco de ahí, es evidente que no tiene ni maldita idea de lo que estamos trabajando el sistema acusatorio. O por ejemplo, les decía hace un rato, si un defensor me llega a una audiencia intermedia o un asesor jurídico me llega a una audiencia intermedia y me dice, juez, tuvimos 2 meses y el fiscal no me dio copia de la carpeta, y apenas me lo vienes a decir, sí, no sabías que podías y debías desde el momento que formuló la acusación y no te dio copia de la carpeta, venir conmigo a pedir una audiencia de tutela de derechos para evidenciarlo y obligarlo a hacerlo. Sí, muchas gracias, que le vaya muy bien, lo separo porque no conoce las dinámicas del sistema. O sea, yo tengo que garantizar esa representación adecuada de mi víctima como poder judicial y de mi imputado, porque son a los que les voy a ejercer jurisdicción y es a los que están pidiendo el acceso a la justicia, no el MP, no el asesor victimal, ni la defensa. Son ellos a los que me voy a dirigir. Y por ejemplo, por ahí el código maneja que si la víctima no se constituyó como coadyuvante de acusación y no se presenta ni ella ni su asesor jurídico sin causa justificada a la audiencia intermedia, se le tendrá por desistida de ese ejercicio de acción. Ese artículo y esa disposición es completamente inaplicable, porque como juez de tutela, como jueza de tutela, yo sé que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución, víctima tiene los mismos derechos que el imputado y siempre debe estar presente por lo menos su asesor jurídico. A lo mejor ella no querrá estar, pero el asesor jurídico tiene que estar para representarla porque la representa el asesor, no el fiscal. Entonces tengo que nombrar un asesor para que se haga cargo por el abandono del asesor. Eso forma parte de la representación, o más bien de la protección de la representación en ese aspecto. Otro tema, resolver incidencias. Al igual que en materia civil mercantil, ya aquí tenemos, aunque se pueden proponer durante el proceso, obviamente, pero esta es una etapa concentrada de resolución de incidencias por las juezas y los jueces en etapa de control de intermedia. Y aquí, pues es importante porque son todas las incidencias que se puedan imaginar como tal, sobre todo por lo que les comentaba de que la violación de derechos humanos se puede hacer valer en cualquier momento, si esto trasciende actos de investigación, del proceso de prueba, y que finalmente esto nos pudiera ayudar en un momento dado a saber si tengo que llegar o no tengo que llegar ante los jueces. Por ejemplo, como se pueden resolver incidencias de incompetencia, y pues desde ahí, ¿para qué me voy a juicio si yo sé que luego en el amparo me lo van a tumbar y me lo van a regresar y a reponer el procedimiento? Pues desde ahí lo resuelvo.
¿Y por qué desde ahí lo resuelvo? Porque pues en el momento en que se tarde el juicio, la apelación, el amparo y regrese, posiblemente ya pasaron los 2 años donde una persona puede estar detenida y tenga que reponer el procedimiento y dejarlo en libertad y a ver cuándo lo vuelvo a encontrar. Entonces es lo que tengo que valorar en esta cuestión. Si hay conexidad y tengo que acumular también aquí, pero sobre todo también se pueden hacer valer incidencias que destruyan o acaben con el poder de la acción y que acaben con el proceso, como puedo pedir, por ejemplo, la extinción de la acción penal. Un ejemplo muy sencillito sería, se murió el imputado, pues ya no puedo continuar desde aquí, no me tengo que ir a juicio a defender y a decir en juicio que se murió el imputado, como tal. O ya hay cosa juzgada, o prescribió el delito, o sea, queda muy claro ya con la acusación y con la respuesta de la defensa que el delito prescribió. Desde aquí lo puede valorar el juez. ¿Y por qué lo va a valorar el juez? Porque confía con el deber de lealtad de la información que le está dando el fiscal y la información que le da el asesor jurídico y la defensa sobre los hechos. Y con los hechos puedo ver los tiempos de comisión claramente. Entonces puedo ver esa parte, cuando inició el proceso, etcétera, etcétera. Entonces con eso se puede resolver aquí ese caso también y sobreseer. Entonces, hay muchos otros temas, por ejemplo, también la falta de requisito de procedibilidad. Ha ocurrido, ha pasado, es complicado llegar hasta aquí que pase eso, por eso les decía, bueno, entonces, ¿qué hacemos en las audiencias previas? Por ejemplo, ¿cómo llegó un caso donde falta el requisito de procedibilidad como la denuncia o la querella o alguna declaración de procedencia o equivalente previa? ¿Cómo llegó a etapa intermedia si no se podía vincular a proceso? O sea, uno de los elementos esenciales para crear una orden de aprehensión y vincular al proceso es que se libre la prohibición de investigación por mera sospecha. El artículo 16 de la Constitución prohíbe investigar por mera sospecha y por eso requerimos denuncia o querella, o en su caso la flagrancia con su correspondiente posterior de la noticia criminal y denuncia o querella. Pero ¿cómo llega algo sin querella a esta etapa? Si todavía el fiscal tuvo oportunidad de pedir la suspensión antes de formular la acusación para justo buscar la querella o la denuncia o el requisito que a lo mejor en etapa complementaria salió, porque pudo haber pasado que alguien se querelló y luego en la complementaria me doy cuenta que el que se querella realmente no es el titular de bien jurídico, sino que es otra persona, entonces necesito la querella de la otra persona. Bueno, todavía hasta ahí podemos, pero si llegamos aquí sin esa falta, con la falta del requisito de procedibilidad, de la denuncia, etcétera, pues aquí el asunto no es regresar, porque no puedo regresar, ya se cerró la etapa de investigación y no voy a poder llegar a una condena. ¿Por qué no voy a poder llegar a una condena? Porque como inicié la investigación y llevé a cabo la investigación por mera sospecha, sin denuncia, sin querella o sin el requisito equivalente, toda la información que obtuve es ilegal. Así de fácil, se vuelve ilegal. Entonces no voy a poder llegar a juicio, porque la idea de juicio oral no es que, como dijimos, que las partes hablen, es que la prueba hable. Y si no puedo admitir prueba porque es ilegal y toda es ilegal, no voy a ir a juicio. Al alegato de apertura, ya que no presente la evidencia de la fiscalía porque se la excluí, no hay juicio, o sea, no va a haber juicio oral como tal. Entonces de aquí se podría sobreseer. Después de las incidencias, otro que también ha quedado como muy volátil es la fijación de la litis. Luego los protocolos que algunas audiencias hacen, no estoy hablando de Nayarit, en general les digo lo que he observado, y que incluso pasa también aquí en Aguascalientes, donde les digo que como hace un momento lo comentaron, que estoy aquí en la unidad de litigio estratégico en Fiscalía, el asunto está en que concretamente el tema de la fijación del hecho prácticamente es escuchar lo que el fiscal dice en la acusación, escuchar a la defensa y la jueza o el juez decir, bueno, con eso va a quedar plasmado el auto de apertura. No, más bien sería el concretamente fijar cuál es el motivo del debate en la audiencia. Cerrar el hecho a que no pueda moverse posteriormente, justo para evitar luego violación al principio de prohibición de absolver la instancia, violación al principio de certeza o litis errada, violación obviamente al principio del debido proceso. Entonces, fijar concretamente cuál es la litis con base a lo que escuchamos, porque sobre todo ahí también veremos la posibilidad de acuerdos probatorios, porque lo importante es lo que voy a controvertir. O sea, al juicio vamos a ir a los hechos controvertidos, a lo que afirmemos no. Fíjense,
Lo de los acuerdos probatorios, que forma parte de este tema. Regularmente, la defensa no quiere hacer acuerdos probatorios. Y luego tiene una dinámica, sistema tradicional completamente. No, es que si yo te acepto eso, te estoy ayudando y además a lo mejor pues, me van a ver que yo estoy aceptando el hecho. Oye, lo único que estoy proponiendo es decir que la mamá de la víctima es fulanita de tal, para no traerla a la audiencia que haga o que diga cómo lo reconoció, para no revictimizarla. O lo único que quiero es que el hecho fue en tal día, o lo único que quiero es a tal hora, etcétera, etcétera. O es más, prácticamente estamos de acuerdo, tú en tu defensa y yo como fiscal, que sí se encontraron imputado y víctima, que sí se enfrentaron, pues nomás tú lo que dices es que fue en legítima defensa y yo digo que fue con ventaja, pues todo lo demás hay que acordarlo, para no tener que estar perdiendo el tiempo en el juicio y traer esa parte, ¿no? Traer esa prueba que pues sabemos que podemos superar. No, ¿sabes qué? Pues no te lo voy a no te lo voy a acordar, porque no vaya a ser la de malas. Y luego nosotros como juezas y jueces, ustedes, perdón, pueden en la audiencia decirle a las partes, oigan, pero yo noto que hay elementos que pueden proponerse, ustedes pueden hacer eso, proponerles acuerdos probatorios. Yo veo que hay elementos aquí, aquí, acá, hagan un acuerdo. No queremos. Ah, bueno, eso sí no pueden. Si no quieren, no pueden aceptar el acuerdo ni imponerlo. Pero si ustedes, juezas y jueces, fijan claramente el hecho, tanto del acusador como de la defensa en el auto de apertura, le van a ahorrar horas enteras al tribunal de juicio oral de desahogo de prueba. ¿Por qué? Porque si no acuerdan expresamente eso de determinados puntos probatorios, pero en el hecho de la fiscalía dice que el hecho ocurrió el 17 de julio a las 6 de la tarde y la defensa propone que él va a probar que el 17 de julio a las 6 de la tarde su cliente no pudo ser porque sí estaba ahí pero viendo para otro lado. En ese momento tenemos un acuerdo probatorio aunque no lo quieran, porque ahí no hay litis, ahí no hay debate, no hay contradicción. Los dos están aceptando día y hora del hecho. Con eso, se expone eso en el alegato de apertura. Los jueces lo confirman en el auto de apertura a juicio. Les van a ahorrar horas enteras de preguntas mal hechas de la fiscalía y del defensor, de cuestiones impertinentes que ya están aceptadas. O sea, les van a agilizar mucho el trabajo a sus jueces de juicio oral. Entonces, por eso es muy importante que lo fijen en el auto de apertura, los dos, no nomás de, lo que dijo el fiscal, no, ¿qué dijeron los dos sobre el hecho y defensa? Y lo plasmamos ahí. Eso les ayuda mucho, además de fijar la litis, a sus mismos tribunales más adelante. Seguimos. Ahora, depuración de vicios formales, otro tema. Fíjense que aquí lo que voy a exponer, no estoy diciendo que tenga que ser así, aclaro, es con base en lo que hemos visto, litigado y observado en otros estados, pero hay como sí, muchas dudas en este punto. Pero yo tengo un ejemplo para que vean cómo se resuelve este asunto muy sencillo, a mi parecer. Por ahí el código y la misma estructura de la audiencia nos permite depurar los vicios, o sea, pedir aclaraciones de vicios formales que se tengan. Los vicios formales, su nombre lo dice, son de forma, no de fondo. Concretamente, se refiere a errores de dedo. Prácticamente, les voy a decir, ¿por qué existe esto? Porque seguimos trabajando, a pesar de que estamos en modelo acusatorio, seguimos trabajando con machotes. Entonces el fiscal le pide el machote al compañero de la acusación, tal, si tiene alguna similar, y ahí hace la suya base, y como nomás la lee una vez, y aunque la vuelva a leer, en su cerebro ya todo está bien, no se da cuenta que le puso el apellido mal al testigo, y en vez de ponerle Pérez Juárez, le puso Juárez Pérez. No se da cuenta que a lo mejor a quien está poniendo como víctima no es la víctima, sino es la denunciante, y se equivocó nomás en el nombre. O que en vez de pedir 80,000 pesos, le puso 8,000 con número y 80,000 con letra. Y entonces hay errores en la acusación que dices, bueno, ¿es uno o es otro? ¿De qué se trata el tema? Eso es lo que vamos a tratar aquí, porque es algo similar a lo que nosotros como juezas y jueces tenemos, que es la aclaración judicial.
Cuando me equivoco, a lo mejor en el resolutivo, también al transcribir, bueno, pues hago una aclaración, pero no modifico el fondo. Del fondo se entiende claramente lo que quiero. Es algo similar acá. O sea, del fondo se desprende claramente que no es Juárez Pérez, que era Pérez Juárez, nomás se equivocó y le volteó. Se desprende claramente que la víctima es fulanita y no la denunciante, solo se equivocó al ponerla en el resolutivo. Con las pruebas que está ofreciendo y los montos que está pidiendo, se desprende claramente que son 80,000 pesos, no 8,000. Ok, se hace la aclaración. O otra que también es muy común, sobre todo en el norte, ¿no? Bueno, no tanto en el norte, también a ustedes les puede tocar. Luego cuando nos llegan cadenas comerciales que utilizan sistema fiscal en sus cajas, que es el sistema con el no sé cómo, de tipografía de Estados Unidos, que en vez de ponerte día y mes, te ponen mes y día en el ticket. Entonces se ofrece el ticket confundiendo esa parte y poniendo el mes como día, pero del hecho se desprende claramente lo que estás ofreciendo como tal. Entonces nomás hago la aclaración. Esos serían los vicios formales, eso es lo que puedo aclarar. ¿Sabes qué? Me equivoqué en el nombre, es más, me equivoqué en la fracción. Te puse robo con violencia y te puse la fracción 2 cuando es la fracción primera, pero claramente del hecho y de mi argumento se desprende que es robo con violencia. Ok, no hay bronca, lo modifico. Eso es lo que se puede aclarar. ¿Para qué? Para no irme a pelear por eso. O sea, no me van a absolver ni me voy a pelear porque le cambié el nombre y sin querer, cuando sí es la misma persona y llegó el día de declarar el juicio y lo aclara ahí. De hecho, esta depuración o aclaraciones se puede dar en cualquier momento, ¿eh? No es solamente en esta audiencia. Si a lo mejor se les pasó aquí a las partes, lo pueden aclarar ante el tribunal de juicio y no hay ningún problema, porque realmente no agravia, no causa afectación como tal. Se entiende el contexto, se informa y se comprende el contexto de la acusación, de la respuesta de la defensa, y con eso vamos. Lo que sí, y ahí es donde hemos estado viendo muchos criterios dispares, pero justo por esta cuestión de que a lo mejor no se tenía como un concepto muy claro de un vicio formal, que pues los vicios de fondo no se depuran, los vicios de fondo se destruyen la acción, destruyen el proceso. Por ejemplo, imagínense que es para equiparar, y es igual, no podemos decir que es materia penal, es la misma dinámica del contexto del principio dispositivo en sistema acusatorio que en materia civil mercantil. Imagínense que yo en un juicio ejecutivo mercantil demando por el cumplimiento o la ejecución de un pagaré. En el pagaré sí le pusimos que el interés era el 9% mensual, pero como tomé mi machote, se me fue y pedí que me lo condenaran al interés legal. Pero luego le digo al juez en el juicio, no, perdón, en los alegatos decía, me equivoqué y depúrele, porque lo que quiero realmente es que me pague el 9% mensual como viene el pagaré. ¿El juez qué hace? Discúlpeme, señor, su acción fue esta y sus hechos son estos. Y esto es lo que tuviste que probar. Pues es lo mismo acá. Por ejemplo, si le faltan fijar los hechos al acusador, algún tema, sorry, eso es lo que vas a acusar y nos vamos a ir con eso. Si me varían los hechos a la vinculación, una cosa es variar la clasificación jurídica, de eso no estoy debatiendo. Pero si me varían los hechos, me estás cambiando la acusación, y si me cambias la acusación, yo lo vinculé al proceso por estos hechos y por eso no hay ejercicio de acción. Nos vamos. O por ejemplo, y ahorita vamos a entrar en ese tema, no ofreciste adecuadamente los medios de prueba porque no me estableces el objeto y finalidad de la prueba. Es muy importante establecer el objeto y finalidad, porque así es como yo, jueza o juez, voy a saber si la prueba es pertinente, es útil, es lícita, etcétera, para admitirla. Bueno, no me lo ofreciste adecuadamente, se te excluye el medio probatorio. O de plano, se te olvidó fijar una sanción, lo siento mucho, es como decir, se me olvidó pedirle los gastos y costas en las prestaciones, señor juez. No, pues no se te olvidó, no los pediste. O sea, me voy a lo que pediste concretamente. Y las penas son eso. Si ustedes ven una acusación, es una demanda. Ahorita ya no es tan fácil reírse de los que dicen demanda penal, porque la acusación es una demanda. Tiene la misma estructura de hechos, me establece el derecho en el que se sustenta, son la cuestión jurídica, bases legales, los medios de prueba que ofrece como en algunas demandas, y las prestaciones, que en este caso son las penas que se solicitan. Porque es eso, el derecho penal es págame por el hecho que cometiste, y la forma de pagar es la prisión, la expiación del daño, etcétera. Entonces, si me falta esto, también es algo que no se puede depurar, no es algo que yo pueda corregir en la audiencia. Tú fijaste tu acción de esa manera,
y vamos a contrarrestar esa acción, y es por donde viene la defensa y el asesor a trabajar. Ya vamos en la recta final, ya para escucharlas a ustedes si tienen alguna cuestión que tratar, pero concretamente lo que es el ofrecimiento y admisión de medios probatorios. En esta parte, si bien la dinámica será correspondiente a cómo la lleven los jueces en la audiencia, el control está en la información. ¿Qué información de calidad y adecuada voy a permitir que ingrese a mi tribunal? O sea, vean eso, fíjense cómo lo estoy manejando. Si ustedes como juezas o jueces van a permitir que se lleve prueba ilícita o prueba ilegal a su tribunal. O sea, vean el compromiso que tienen en el control, en esta parte. No es simplemente se admite o no, y bueno, a ver qué pasa en la audiencia. Van a permitir que se lleven, por ejemplo, actos de tortura, que se lleven actos de introducción a domicilio sin orden judicial, que se lleven actos de ocultamiento de información, etcétera, etcétera, de amedrentamiento de testigos, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de cualquiera de las partes, porque luego muchas veces la dinámica es, es que la fiscalía es violadora de derechos humanos, tú también defensa y tú también asesor jurídico. O sea, en todos lados tenemos falta de ética y en todos lados tenemos mucha ética también. Entonces me refiero en general. En general vamos a permitir que nuestro tribunal, y a nuestro tribunal no es porque vaya a ser la compañera o el compañero que le toque el juicio oral, a nuestro poder judicial ingrese prueba ilegal cuando nuestra función es garantizar que se respeten todos los derechos humanos fundamentales de las personas que están bajo nuestra jurisdicción. Ahí es donde viene este tema del ofrecimiento y admisión de medios probatorios. Controlamos que la prueba sea pertinente. ¿Qué implica que sea pertinente? Pues que tenga relación con la materia del hecho que estoy planteando. Si no tiene relación es impertinente y no la voy a permitir, no voy a permitir su ofrecimiento, mucho menos su desahogo. Que la prueba sea útil, es decir, que sea la naturaleza adecuada o idónea para acreditar eso. A lo mejor podrá ser muy pertinente, pero ¿qué tanto me va a ayudar a probar, no? Por ejemplo, ofrezco como medio de prueba la declaración del perito psicólogo fulanito de tal, que hizo un análisis del estado mental de la persona al cometer el hecho. A ver, espérate. Pues a lo mejor será pertinente porque tiene relación con el hecho y además analizó a la víctima, analizó al imputado, pero su naturaleza no es idónea. O sea, para una cuestión de estado mental yo necesito un psiquiatra, no necesito un psicólogo. Entonces ahí es donde tengo que valorar qué tan idóneo, adecuado realmente es la naturaleza para llegar al fin que estás proponiendo. Si no es inútil la prueba, te la excluyo. Innecesarias, por ejemplo, de hechos públicos y notorios o de acuerdos probatorios. Ahí es donde ustedes también pueden meterse. Saben lo que son los hechos notorios, o sea, la ficción jurídica que nos dice que todos los hechos los conoce cualquier persona y no tengo por qué probarlo. Pero, por ejemplo, el de acuerdo probatorio les decía, pues no hubo acuerdo probatorio. No hubo acuerdo probatorio, pero en el hecho que propuso la Fiscalía y en el hecho que propuso la defensa, los dos establecieron que la víctima se murió por traumatismo craneoencefálico severo, como lo determinó el perito médico. Pues entonces, ¿para qué me ofrecen los interrogatorios a los médicos? Si finalmente en el hecho no hay debate, o sea, aunque no haya sido un acuerdo probatorio expreso, en el hecho no hay debate. Entonces, ahí también me tengo que meter yo en esta cuestión para evitar luego tener largas y largas horas de audiencia de juicio con la gente ya esperando sobre temas que no tenemos por qué llevar a desahogo cuando ya están acordados, aunque sean los alegatos, en la fijación de la litis, y que se va a reflejar en el alegato de apertura, no el de cierre, porque lo que se sigue aquí no se puede cambiar luego en el juicio. Los dilatorios o sobreabundantes, cuando por ejemplo se ofrecen muchas pruebas para probar lo mismo. Esto tiene mucho que ver con lo que les decía de la objetividad, que ahorita vamos a entrar a ese tema y es con lo que vamos a concluir. Pero si ofrezco 10 testigos para que los 10 testigos digan que el imputado sí tenía la posesión del inmueble cuando en el tiempo que la Fiscalía dice que no lo tenía, pues ¿para qué quiero 10 testigos para que me digan lo mismo? Entonces ahí es donde también ustedes controlan y espérense, o sea, finalmente eso es sobreabundante, es demasiado. De hecho, para esto no necesitan ni siquiera que se los diga la contraparte, ustedes lo pueden observar al analizar y ver, espérenme, estoy ofreciendo 10 testigos para esto, vamos a depurar, vamos a fijar un número específico, usted dígame quiénes, y los demás los vamos a excluir para no estar repitiendo y alargando la audiencia. Y por último, lo que son inadmisibles por nulidad o ilicitud,
Y yo entiendo que hay, que mucho en la cuestión teórica y de interpretación se maneja que lo ilícito y lo ilegal es por un lado, ¿no? Que lo ilícito violenta, por ejemplo, los derechos humanos fundamentales, la norma constitucional, lo ilegal pues violenta la ley y obviamente de ahí algunos derechos. Finalmente la ley está dentro del derecho fundamental de certeza jurídica, del derecho humano al debido proceso, etcétera. Aquí lo que vamos a analizar es, con base a lo que nos argumenten o controlar, que no se hayan violentado derechos humanos fundamentales desde la obtención, es decir, desde la investigación, pero también en la incorporación. Luego utilizamos el término incorporación en juicio, como incorporo en juicio el objeto, no, la incorporación se da aquí. La incorporación es, ¿cómo decirlo?, agregar el medio probatorio al proceso, y se agrega cuando la jueza o el juez lo admiten. En juicio desahogamos, no incorporamos, se incorporan aquí y luego en juicio se desahogan. Entonces ahí es donde tenemos que ver si es ilegal incorporación o válida incorporación. Y puede ir desde vicios en la cuestión de la investigación, o vicios en su ofrecimiento y presentación en la etapa intermedia, o incluso que no cumplan sus reglas para desahogarse en su momento. Porque, insisto, no voy a aventarle el trabajo de esas cosas a los jueces de tribunal de juicio oral. Ellos se van a meter directamente a la prueba válida y a escuchar a las partes, punto, desahogarse y emitir un fallo o veredicto. O sea, no meterse a cuestiones de esto, que para eso estamos nosotros como jueces. Aquí es donde quiero resaltar un tema, el cómo se ofrecen, porque es importante esto para la admisibilidad o no de los medios probatorios por la legal o ilegal incorporación. Si ustedes analizan el Código Nacional, cuando vienen las causas de exclusión, allá al final viene una parte de cuando justo se violenten las reglas para desahogo o las reglas establecidas en la ley. Y obviamente las reglas para su desahogo son todos los requisitos que deben cumplirse desde antes, por ejemplo, para llegar a juicio. Un caso muy rápido. Seguramente recordarán que si un testigo es familiar directo del imputado, tiene derecho a no declarar en contra de su familiar, pero también tiene derecho a renunciar a eso y declarar. Y si, por ejemplo, en la entrevista que le hice en la investigación no le dije eso y directamente le saqué información y de esa información obtuve otros datos probatorios o evidencia para llevar a juicio, pues no es que eso se tenga que cumplir hasta que se pare ante el juez y que el juez le pregunte en juicio. Se tiene que cumplir desde allá, porque desde allá tenía la opción de quedarse callado. Bueno, todo eso lo tengo que ver aquí al momento de admitir como tal. Y aquí vamos directo a la cuestión, ya para prácticamente concluir, a la cuestión de los testimonios o declaraciones. Las pruebas solo hay dos clases de prueba en sistema acusatorio, la prueba que habla y la prueba que no habla, es decir, testimonios y en su caso prueba material, documental, prueba física. Entonces los ofrecimientos son en esa perspectiva. O sea, yo ofrezco testimonios, yo ofrezco declaraciones y para validar un ofrecimiento y admitir un ofrecimiento debo darme cuenta, y obviamente con el debate, con lo que se ofrece por escrito y lo que se escucha en la audiencia, que la persona que está ofreciendo, sea fiscal, asesor jurídico, defensa, está ofreciendo una persona, me está identificando a la persona, pero sobre todo me establece los hechos concretos que pretende probar. O sea, no es el hecho, digo, por ejemplo, aquí en Aguascalientes ya no pasan eso los jueces en materia civil mercantil, que cuando ofrecían los medios de prueba y decían, no, pues esto lo relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de demanda. Pues no, mi chavo. Si no me dices concretamente qué quieres probar, no te lo voy a admitir, porque yo necesito saber si es pertinente, útil, etcétera. Y lo necesito saber desde ahorita para saber si te lo admito o no. Además, la otra parte también necesita saber qué quieres hacer, como tú debes saber lo que ella quiere hacer para que se preparen al juicio. Recordar que los únicos que no conocen el caso en las audiencias son los jueces, todos los demás ya lo saben. Este sistema está basado en publicidad y negociación. Entonces me tienes que establecer concretamente los elementos esenciales que quieres probar con ese testigo de tu hecho, no de su dicho, de tu hecho, para saber, por un lado. La otra, el hecho de que se me ofrezcan, por ejemplo, declaraciones, que lo he visto mucho. Se ofrece el interrogatorio a cargo de fulanito de tal que versará sobre su informe de fecha tal, o el acta de cateo que realizó, o la entrevista de fecha tal. No.
Si se ofrece así, es para excluirse de inmediato porque lo que se está ofreciendo son registros de investigación. Si yo estoy ofreciendo un testimonio respecto de un registro de investigación, expresamente el Código Nacional nos dice que los registros de investigación no son medios de prueba. O sea, yo lo que tengo que ofrecer y lo que tengo que controlar es que se ofrezca que va a versar sobre la información que presenció, sobre el análisis que realizó, sobre la investigación que ejecutó, no sobre registros como tal, ¿no? Por ejemplo, peritos. Los dictámenes no son los registros escritos que están en la carpeta, los dictámenes son los peritos. Entonces voy a ofrecer la declaración del perito, porque si ofrezco la declaración del perito que es consistente en su informe de dictamen pericial de fecha tal, estoy ofreciendo un registro. Y eso está prohibido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La carpeta, recuerden que no puede ser evidencia ni medio probatorio. El anticipo de prueba. El anticipo de prueba es igual. No se ofrece el disco, no se ofrece la grabación, se ofrece la declaración de la persona. Se hace la aclaración que en su momento se va a incorporar o desahogar como prueba anticipada o con la técnica de prueba anticipada. Porque imagínense, vean la dinámica, si yo llevo un testigo que está amenazado de muerte, está muy grave, puede morir, hago la prueba anticipada, la graban, ofrezco el disco que contiene la declaración de fulanito de tal fecha de prueba anticipada y se me admite el disco. Y el día del juicio, la otra parte prueba que fulanito de tal no se murió, está vivo e incluso está fuera del tribunal. Ah, bueno, pues de acuerdo a las reglas del anticipo de pruebas, si desapareció la causa que dio motivo, pues el testigo tiene que declarar. Sí, señoría, nomás que no fue ofrecido el testigo, se ofreció un disco. Ah, tienes razón, entonces no puede declarar el testigo porque no te admitió el testigo, te admitió un disco. Eso es el tema, también ofrezco al testimonio que va a ser a través de la prueba anticipada. La material. La prueba material, ya me adelanté, los registros de la carpeta de investigación no son medios probatorios. Aquí estamos teniendo un problema, ya he visto en fiscalías, de cómo aseguran los documentos. Por ejemplo, todo lo que son fotografías, croquis, dibujos, etcétera, tienen que estar en bodega de evidencia porque son evidencia material o documental y se agregan a la carpeta y luego se ofrecen desde la carpeta. De hecho, llevan la carpeta y la quieren poner en el evidenciador, la carpeta de investigación. O sea, desde ahí vamos mal porque no puedes ofrecer registros de la carpeta. Ofrece las fotografías, los oficios aparte, los videos, etcétera. Por ejemplo, las imágenes, no se ofrecen imágenes que están en los informes o documentos de la carpeta, sino se ofrecen imágenes que vas a llevar el día del juicio. Si, por ejemplo, yo ofrezco fotografías que tomó un policía investigador y el día de juicio llego queriendo sacar y descoser o quitar el clip a la carpeta para ofrecer el informe con la fotografía, no se me va a permitir, porque lo que estoy ofreciendo son fotografías, no registros. Entonces también es algo que se debe analizar y sobre todo a través de quién se va a incorporar la prueba. Recuerden que la prueba material la tengo que hacer hablar con base al principio de oralidad y entonces necesito una persona idónea. También eso tengo que valorar que sea una persona idónea para incorporar esa prueba material como tal, o esa prueba documental. Ya aquí te lo dejo a la reflexión que tanto la documental pública entendida en materia de sistema acusatorio, aquella expedida por una persona que tiene fe pública, no todo es documental pública, no por servidor público, solo que tenga fe pública, ¿qué tanto necesito llevar a alguien? Porque la idea de incorporar es prácticamente quien le dé autenticidad y pues no voy a llevar al notario ni al juez de registro civil, por ejemplo, que me incorpore un acta de nacimiento. Entonces ya obviamente ahí se podrá ver a través de quién se puede incorporar o si de plano se puede hacer por lectura. Prácticamente con esto concluimos, es decir, fíjense que la idea de la charla fue saber para qué existe la tutela de derechos en un modelo acusatorio en un primer momento. Y concretamente es esa, atenuar las violaciones a derechos humanos en la aplicación de la reacción punitiva y sobre todo garantizar el respeto a los derechos de los involucrados cuando existan esos derechos en conflicto. O sea, ustedes como juezas o jueces ayudan a esa parte. Pero sobre todo, lo que les comentaba, a controlar directamente lo que viene siendo el orden constitucional y el orden internacional para evitar que más adelante llegue a su proceso, a su juicio oral, información que venga plagada de alguna violación a derecho humano o derecho fundamental. Y sobre todo, ayudarles, por lo menos obligando a las partes a someterse a esa dinámica, son ustedes controladores de esa audiencia,
pero ayudarle a sus tribunales a empezar a depurar aquellos casos, aquella información que realmente no debe llegar a juicio oral y que no debe quitarles mucho tiempo en las cuestiones de las audiencias como tal. Entonces la dinámica de hoy, la idea de hoy era exponer prácticamente eso y pues obviamente reiterar el compromiso que tienen todas y todos ustedes en esta dinámica como garantes de la protección de derechos humanos y derechos fundamentales. Ahí les dejo una frase de Paulo Freire. De todos modos les voy a hacer llegar la presentación y pues les agradezco mucho su atención, su presencia. Sé que pudieran estar haciendo mejores cosas que escucharme a mí, pero les agradezco mucho su atención. Y estoy a sus órdenes si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, compañero.